Y quisiera invitarlos a que busquen el libro de Colosenses. Aquellos que no tienen Biblia, vamos a postear, digamos, el texto en la pantalla. Ahí lo va a hacer Luquitas. Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. Antes quisiera mencionarte algunas cuestiones que son necesarias para poder darte como un puntapié a esto del mensaje, ¿no? Así podés comprender qué es Colosenses, qué es lo que estamos leyendo, entre otras cosas. Bueno, Pablo, el apóstol, es un personaje muy importante de la Escritura. Él se convirtió a Cristo siendo una persona adulta. Antes de convertirse a Cristo, él perseguía a los cristianos, a los que creían en Jesús. Él los perseguía y los encarcelaba. Y no solamente eso, sino que los torturaba para que, en definitiva, o abandonen el cristianismo o finalmente les daba muerte, daba el permiso para que estos murieran. Así era Pablo hasta que conoció a Cristo face to face, cara a cara. Se le presentó Cristo camino a Damasco, una ciudad que es como decir camino a Fernández Oro. Se le apareció el Señor Jesús a Pablo. Y de ahí Pablo lo reconoció como el gran Salvador, el Señor de él, y comenzó a obedecerle. Le entregó toda su vida, lo convirtió en su propia pasión. Así Pablo, luego de un tiempo dado, aproximadamente 10 años, comienza a hacer un viaje misionero. Él quería que las personas conozcan a Cristo. Antes él había sido un perseguidor, ahora él se convierte en un predicador y lo comienza a hacer en todas las regiones que habían en aquel lugar. Imagínate la Argentina, bueno, él no solamente avanza por de Ushuaia a La Quiaca, sino que se va hasta Bolivia, si querés hasta Venezuela, recorre un montón de zonas, de hecho va por mares predicando el nombre de Cristo. Esta no es una iglesia que Pablo haya visitado, esta es una iglesia, es decir, son cristianos que conocieron a Cristo cuando Pablo estaba viajando. Se cree que en el tercer viaje, ahí había un grupo de personas que eran del área de Colosas, de donde Pablo escribe a los colosenses, conocen a Cristo y esas personas van a su lugar de origen. Es como que vos sos de Allen, conoces a Cristo en Cipolletti, te vas a Allen y hablas de Cristo. Y muchas personas se empezaron a congregar en aquel lugar. Por eso Pablo escribe a los colosenses, escribe a los hermanos que están en aquel lugar. Y les dice lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados. Vas a escuchar un par de palabras que por ahí te parezcan raras, no te asustes, vamos a tratar de dilucidar. En él también, o en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados, dice, con Cristo o con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Nuevamente aquí podés poner Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en el 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, hace poquito estuvimos estudiando en el Instituto Bíblico, Adrián está ahí, Seba también podría hablar acerca de esto. Colosenses es una carta que, que responde a muchas cosas, pero es una carta que habla sobre todo de Jesús. Y nosotros siempre que hablamos del mensaje del Evangelio, es decir, de la buena noticia, hablamos de Jesús. Henry abría la reunión y decía que antiguamente nosotros estábamos en nuestros pecados presos, en cadenas. No podíamos salir de esa situación. Bueno, el que cree en Cristo, por gracia, como cantamos en la última canción, Él rompe el poder del pecado. De mis cadenas libre soy, cantábamos. Me ha rescatado el fiel y el Salvador Jesucristo. Así que tenemos mucho para decir en cuanto a Cristo. Siempre hablamos de Él. Y Pablo, en la carta que le escribe a estos hermanos que estaban en Colosas, tenía la intención de hablar de Jesús. Y habla mucho acerca de Jesús. De hecho, es una carta que nos instruye todo lo que refiere a la vida espiritual con respecto a Él.
con respecto a la cabeza, al Señor Jesús. Ustedes saben que la ciencia siempre ha buscado, y esto lo saqué de John MacArthur, pero él bien dice que la ciencia siempre ha buscado respuestas a través de las cosas, a través de la observación. Y en Colosenses 1:16 Pablo va a decir que en Cristo fueron creadas todas las cosas. En Él está la respuesta de todo lo que el hombre busca. Lo que pasa es que el hombre lo busca mediante la observación. Pero Pablo dice, Cristo cubre todas las cosas, porque Él es el creador. En este mundo donde existe pluralidad religiosa, donde da lo mismo si crees en Mahoma, si crees en Buda, en Confucio, en Zaratustra o en lo que sea, Pablo va a decir, no es plural la cuestión. Él va a decir, Cristo solamente es la cabeza de la iglesia. Fuera de Cristo, fuera de su iglesia, fuera de las personas que creen en Él, no hay posibilidad de salvación. No hay otro pueblo para Dios que aquel que Cristo ganó por su propia sangre, va a decir en el capítulo 1, verso 18. Ahora en esta sociedad, que además de buscar a través de la ciencia la verdad, a través de la pluralidad religiosa, no ha encontrado nada y ha caído en el relativismo. Y a través de eso hace que todas las cosas pierdan sustento, porque vale lo mismo lo blanco que lo negro, lo moral o lo inmoral, lo santo o el pecado, todo da igual en esta sociedad. Bueno, Cristo también responde a esto y esto está escrito en Colosenses. Él es el absoluto, Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita, dice Pablo, la plenitud. Corporalmente dice habita la plenitud de la deidad. Él es Dios. Por lo tanto, partiendo de la base de lo que dice Colosenses, por lo menos en el capítulo 2:9 y en el 1:15, Jesucristo es un absoluto que responde todas las cosas. Sí hay absoluto, sí hay una verdad. Ahora también en este mundo donde el pragmatismo, es decir, hay una idea en la sociedad de que no importa cómo sea, mientras funciones o mientras ande, entonces me lo apropio. Vieron que ahora con el tema del COVID hay un montón de falsas medicaciones, pero mientras digan que funcione, bueno, tomo el riesgo, ¿no? Así no es en Cristo. Sin embargo, Jesús sí hace posible lo que era imposible. Pablo va a decir en el capítulo 2, verso 20, que habiendo muerto con Cristo ahora podemos vivir, y vivir como antes no podíamos. Si había antes un vicio en nosotros que tenía poder sobre nuestros miembros, como el poder que tiene el imán sobre un metal, ahora en Cristo eso pierde su poder. Porque Cristo nos ha hecho vivir y ahora vivir en una vida que tiene otra meta, otro fin, que es ser santos, limpios e irreprensibles, arraigados y sobreedificados en Él, va a decir Pablo aquí en esta carta. ¿Y qué sobre las relaciones? Estamos acostumbrados en esta sociedad a ver cómo las relaciones se destruyen día tras día. Parece que las leyes que intentan imponer paz en las relaciones, lo único que traen es división, es destrucción. Ahora hay más guerras que antes, pero no guerras con armas. Hay juicios, hay sesgos entre medio de la sociedad. Yo pienso así, vos pensás así. Nadie ha podido unir a la sociedad mediante imposiciones. Sin embargo, Cristo, dice Pablo, ya no hay distinción de raza, ni de estatus socioeconómico, ni de cultura, ni de siervos, ni de libres. Eso lo dice en el capítulo 3. No hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo tiene poder para transformar las relaciones. Y Pablo va a decir que puede transformar la relación entre hijos y padres, entre cónyuges, es decir, marido y esposa, entre personas de la sociedad, que algunos son siervos y otros son amos. Las relaciones, cuando Cristo interviene en ellas, normalmente se restauran. Porque eso es lo que ordena Cristo para aquellos que le obedecen, es decir, para aquellos que creen en Él. ¿Y qué pensamos? ¿Hay algo de futuro en todo esto que se viene? Siempre vivimos notando que la sociedad nos habla del fin del mundo, que hay, parece que un deterioro de la producción aún de los alimentos y parece que lo que se viene nunca es mejor. Siempre nos hablan de una cepa nueva, entonces ya nos preparan para septiembre, ¿no? Para guardarnos de vuelta en la casa. Pablo dice que todo lo que viene en cuanto a los hijos de Dios con respecto al futuro
es que no nos corresponde porque es una herencia que recibimos, una herencia de parte de Dios, un reino venidero. Porque Cristo dice en el capítulo 3, versículo 4, algún día se manifestará a los que han creído, no a todos, sino a los que han creído. Así que Pablo le escribe a esta iglesia diciéndole, en Cristo hay respuesta para el hombre. Absolutamente Cristo tiene todas las respuestas. Quizás estás transitando algo en tu vida que vos decís, ¿tendrá algo Dios para mí? ¿Sabrá algo Dios de mi vida? Te puedo asegurar de que en Cristo sí hay respuesta para tu vida. Miren, hay, hay algo que a mí me gusta de lo que cocina mi esposa, que es el budín de banana. No hay otra cosa mejor que haga mi esposa que ese budín. Cada vez que lo hace, yo soy feliz. Todas las mañanas que lo veo en la heladera, eh, es el mejor. Y resulta que una vez fuimos de viaje a las grutas. Y bueno, ella se dispuso, dijo, bueno, vamos a tomar unos mates. Y bueno, en ese periodo de tiempo, mi señora, en el corto lapso que tuvo, empezó a preparar el budín de banana, que tanto me gusta. Y se había olvidado de algo que lleva el budín de banana, que era el tema de bicarbonato, que hace que eso leude, ¿no? En un tiempo dado y después se pueda cocinar. Bueno, ella no quiso olvidarse que eso esté y después de haberlo batido le agregó el bicarbonato ya en lo batido. Entonces es muy rico el budín. Y estábamos yendo de viaje, yo voy manejando y como una porción que era solamente bicarbonato. El auto se movió y le digo, ¿qué es esto? Pero a veces, con esto lo que les quiero mencionar es que a veces eso que se siente como un sinsabor, a veces eso que está infiltrado y que puede generar disturbio en algo que es tan rico es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Allí había un grupo de personas que no sabemos si estaban fuera o dentro, pero estaban entre ellos. Y estaban tratando de falsificar el mensaje de Cristo. Recién estábamos diciendo que Cristo, que Jesús es lo más importante de esta carta. Y que en Cristo hay respuesta para todo. Sin embargo, había personas en aquella sociedad que estaban tratando de infiltrar la idea de que Cristo no es suficiente. Que además hay que hacer algunas cuestiones, algunos arreglos que tienen que ver con lo que el hombre piensa. Entonces Pablo va a mencionar en el capítulo 2, verso 4, que ellos estaban tratando de engañar a las personas, este tipo de corrientes de pensamiento. Y esta corriente se llamó el gnosticismo, es decir, una enseñanza que apartaba a los hombres de la verdadera enseñanza de Cristo. Es decir, ellos querían transmitir un conocimiento que no era el conocimiento que estaba pleno en Jesucristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 nos va a decir, Cristo es Dios y Cristo es suficiente. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen tiene que ver con una impronta. Jesús es Dios. Lo segundo que va a decir Pablo, Él es el creador de todas las cosas. Si no lo entendés con que Él es Dios y Él es la imagen del Dios invisible, bueno, Él ha creado todo lo que existe. Y no solamente lo ha creado, sino que Él es medio de la creación y es para Él la creación. Y además Él la sustenta. Es decir, todo lo que existe se mantiene como es, porque así el Hijo lo quiere, porque así Jesús lo quiere. Y va a mencionar a la iglesia. Él es además el creador de la iglesia y por ser el creador de la iglesia es la cabeza. Es el redentor de todo hombre que cree en Él. Así que no se trata de un nuevo conocimiento, dice Pablo. Es Cristo, Él es Dios y es suficiente. No se requiere conocimiento adicional. Por eso, a pesar de que ellos intentaron llevar a los hombres a que caigan en filosofías contemporáneas de aquella época, él dice huecas sutilezas como que utilizaban los hombres para ser elocuentes y convencer a las personas, como sucede ahora, que te quieren vender la verdad como si fueran múltiples verdades y no te ofrecen una verdad. Te ofrecen el camino de la mentira y no sabes para dónde ir, siempre estás en el mismo lugar. Pablo va a decir que Cristo es sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, todas las riquezas que hay en cuanto a la sabiduría están en Cristo. Esto lo dice en el capítulo 2, verso 3. No hay nada que el hombre
pueda conocer de sí o de Dios que sea parte de Jesús, dice Pablo. Ahora, entre aquellas falsas enseñanzas estaba una que tenía que ver con el legalismo, es decir, los que los judíos estaban enseñando en aquella época, que era contrario a Cristo. Ellos enseñaban la circuncisión, que era cortar el prepucio de los varones, la tradición, las regulaciones dietéticas, la observancia del día sábado, es decir, el día de reposo, los días de fiesta. Ellos estaban tratando de decir, es Cristo y es esto, porque si no, nadie puede ser salvo. Y Pablo va a decir, eso no sirve para nada. Cristo es el que completa a los creyentes. Por eso va a decir, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, no en otro, no en otra cosa, no en otra enseñanza. De modo que ustedes están completos mediante la unión que tienen con Cristo. Para eso tenemos que estar unidos a Cristo. Por eso Pablo, cuando leíamos, nos decía que es mediante la fe. Pero no se trata de adicionarle buenas razones o buenas obras. Es Cristo lo que completa a las personas. Cristo reúne el significado de todas las cosas que alguna vez los judíos interpretaron de la palabra. En Él se reúne todo el significado, en su persona y en lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección. Por eso hablamos de Él. Ahí leemos en el verso 15, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Luego esta iglesia estaba luchando contra el misticismo. No sé si alguna vez escuchaste a Domínguez, que a veces está en la tele, a veces me lo quedo escuchando de cómo habla de la New Age y de que todo es símbolo de la divinidad, ¿no? Y no es así. En aquel tiempo los hombres creían de que se podían acercar a los ángeles en adoración, porque estos eran intermediarios entre ellos que eran materiales, es decir, tenían una naturaleza pecaminosa y aquel Dios espiritual. Ellos decían que de esa manera eran humildes, porque no iban a través de Cristo, al cual consideraban como una emanación de Dios, sino que se acercaban por medio de seres inferiores, los ángeles. Pablo va a decir que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Cristo es la cabeza. Y hay que asirse de la cabeza. Por eso en el 29 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo se nutre. Es decir, ellos lo que hacen es olvidarse de quién es el más importante, tratando de mezclar su humildad con esfuerzos vanos que no los llevan a ningún lado y encima los lleva a la idolatría, que es peor, se alejan más de Cristo. Finalmente, esta falsa enseñanza tenía algo de esto de que algunos se abstienen de cosas, ¿no? No sé si alguna vez hiciste algún esfuerzo para que la selección nacional gane algún partido. Yo conozco muchos amigos que dicen, bueno, este mes no tomo más cerveza para que gane la selección todavía no ha ganado, así que no le sirvió para nada. Mejor que hagan esfuerzo los jugadores, digo yo. Pero hay mucha gente que comienza a hacer alarde de alguna conducta que por ahí consideran o no buena o religiosa, y creen que de esa manera, un trato duro con su propio cuerpo, pueden de alguna manera acercarse a Dios. Pablo dice que esto no sirve para nada, que esto simplemente son doctrinas de hombre. Y va a decir dos cosas, respondiendo que Cristo es la respuesta. Cristo va a decir primero, ha mortificado a nuestro viejo hombre. Esto significa que Cristo es el que le da muerte a tu viejo yo. No sirve que vos, que uno, digamos, en lo que era sin Cristo trate de hacer cosas buenas, porque eso no sirve para nada, eso tiene que morir, dice Pablo. Y Cristo le ha dado a través de la cruz muerte a eso. Pero lo otro es que Cristo, como resucitó, Él nos da un nuevo hombre. Depende de Cristo, no depende de que nosotros hagamos esfuerzos sin Él. Cuando Cristo está en nuestra vida, entonces ese antes que éramos sin Cristo queda. Y ahora Cristo nos ofrece una nueva clase de vida por medio de su resurrección. Así que Pablo va a decir cosas muy interesantes a esta iglesia. Y rápidamente quisiera mencionarte 3 puntitos como para que entiendas de lo que Pablo dijo en este pasaje. Él va a mencionar algunas imágenes que tienen que ver con la circuncisión, con el bautismo, con la crucifixión, la resurrección y un aspecto que tiene que ver ahí con un acta, una cuestión legal.
Todas son imágenes que nos traen de alguna manera una verdad desde ellas. Y nos va a decir Pablo, por ejemplo, que nosotros no fuimos circuncidados con la circuncisión hecha de mano, sino que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, y dice que fuimos sepultados con Él. También fuimos resucitados con Él. Lo que va a decir es que nuestro cuerpo ha muerto, nuestro antiguo yo, y nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Un montón de beneficios que vienen a través de palabritas que parecen difíciles, pero que vamos a tratar de dilucidar con rapidez. En Cristo únicamente hay salvación completa. Pablo va a decir que no se requiere ninguna clase de ritual religioso. Es solo por fe la salvación. Es mediante la fe. Y cuando Pablo habla de en él también fuiste circuncidados, habla en Cristo, dice, no con la circuncisión hecha de manos. Los judíos antes se circuncidaban en dos sentidos. Había una escuela que decía, bueno, algunos se circuncidan y esto les garantizaba de que por estar circuncidados, decían ellos, ya tienen ganado el cielo. Sin embargo, esto no había sido así al principio. La circuncisión fue una señal para el pacto de Abraham de que lo que Abraham había sucedido, él había creído a Dios y eso le había sido contado por justicia. Así que Pablo se va a referir a esta circuncisión como algo para hacer una comparación. Y va a decir que esta circuncisión que fue en nosotros no fue hecha de manos. No fue hecha de manos. ¿Dónde sucedió entonces esa circuncisión? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Miren, esta circuncisión muchas veces en el Antiguo Testamento se utilizó como algo que sucedió espiritualmente en los corazones. Antiguamente los hombres, como les decía, se circuncidaban el prepucio. Ahora no es necesario. Sin embargo, antiguamente se entendía esto como algo simbólico. En Jeremías, en algún momento, el profeta dice, circuncidaos a Jehová. Y quitad el prepucio, no de donde se quita el prepucio, sino dice de vuestro corazón. Lo segundo que va a decir es que en Romanos 4, Pablo va a decir que la circuncisión fue como señal, fue una imagen de algo que debía producirse antes en el corazón. No servía nada tener una marca en el cuerpo o un tatuaje sin que eso haya sido algo propio del corazón de los hombres en la antigüedad de los judíos. Lo mismo sucede en nosotros. De hecho, Esteban la utilizó en un correcto sentido cuando predicando. Esteban es como Pablo, es un hermano en la fe que predicó y le dijo a los judíos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. ¿Por qué no tenían circuncidado el corazón y el oído? Fíjate lo que le dice. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes resisten la verdad que surge del Evangelio, que es Cristo. Que es Cristo muriendo para salvarlos y resucitando por la misma razón. Vemos entonces que Pablo utiliza la circuncisión para hablarnos de algo que tiene que suceder en el corazón. Y va a decir esto, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en esta circuncisión que es del corazón, que es la de Cristo. ¿Y cómo lo echa? ¿Y qué esto es del cuerpo pecaminoso carnal? Bueno, básicamente significa que nosotros sin Cristo, antes, en esto que vivíamos para nuestras pasiones. Y nos sucede que hoy luchamos contra ellas. Pero antes sin Cristo ni nos dábamos cuenta que eran pasiones que iban contra Dios. No nos interesaba. Ahora, después de conocer a Cristo, nos damos cuenta que eso a Dios no le agrada. Y eso, dice Pablo, ha sucedido porque Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo echa Dios este cuerpo que no sirve para nada en un sentido simbólico? Bueno, Él va a hablar de sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Básicamente, los hombres en la antigüedad querían cumplir reglas para ser salvos. En Cristo, su obra tiene significado para el hombre para ser salvo. No es lo que hagas, sino lo que Él hizo. Él fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Pablo toma de esa imagen
para hablar de algo espiritual. El día que una persona mediante la fe se acerca a Cristo, se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Dios, eso sucede en lo espiritual. Lo que era antes muere, es sepultado. Pero ahora que Cristo le dio vida, eso surge para que el hombre ya no viva lejos de Dios, sino que viva relacionado con Él. Pero para esto el hombre se tiene que dar cuenta de que hay un antes de Cristo. Hoy estás escuchando el Evangelio y te estás dando cuenta de que en Cristo está la salvación de tu vida. En Cristo están todas las respuestas que necesitas, pero debes reconocer esto. Y si lo reconoces favorablemente y te acercás a Él con fe, Él te va a perdonar los pecados y este va a ser un punto de antes para vos. Porque el día en que crees en Él, Él te hace una nueva criatura y podés vivir para lo que Él determina. Lo segundo que va a decir Pablo es que, disculpa que estaba acá, en Cristo únicamente hay perdón completo. No se requiere en obra de parte del hombre. Jesucristo lo ha hecho todo. Jesucristo es el único que puede salvar al hombre. Pablo va a decir aquí en el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados. Y esta es la parte que necesitaba aclarar. Antiguamente nuestra carne estaba incircuncisa y nuestro espíritu estaba incircunciso y Jesús obró para transformar nuestro corazón. Pablo va a decir otra verdad, es que nosotros antes estábamos muertos en pecados. Esto es lo que decía al principio Henry. Estábamos bajo lo que se llama un locativo de esfera, es decir, estábamos encerrados en el pecado, no podíamos salir. Pero del pecado se puede salir, amigo, estimado amiga. Del pecado se puede salir porque Cristo hizo una obra. En Cristo hay perdón completo de los pecados. Allí la palabra estando muertos es que así vivíamos. Jesús en Juan 8:34 dijo que en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto es lo que estuvo hablando Henry en la apertura. Las personas que están en esa esfera, que puede ser tu caso, así natural como estás imposibilitado de ver a Dios. Por eso Pablo en Colosenses te está diciendo, bueno, esa imposibilidad es real, te presento a Jesucristo para que te acerques a Dios. Él hizo todo para que obtengas el perdón de pecados y para que tu relación con Dios sea restaurada. Por eso va a seguir Pablo, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto habla Pablo justamente a los que no son judíos, por eso le aclara, estos son hermanos que antiguamente, digamos, no pertenecían a Israel. Los israelitas sí se circuncidaban, estos no. Él les aclara a ustedes, los colosenses, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mirá, no importa si no perteneces si no sos judío, yo menos que menos todavía, yo soy acá neuquino de la Patagonia, más mapuche que yo no. Sin embargo, no importa eso para Pablo. No importa si teníamos o no circuncidado el prepucio. No es garantía de nada eso. Como te decía al principio, todo eso tuvo significado en Jesús. Pues lo más importante no está en la marca que lleve tu cuerpo para definirte como judío o no judío. Lo más importante para Dios es lo que está en tu corazón. Por eso dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mirá, en Jesucristo está la base para el perdón. Y no solamente para el perdón de lo que requerís ahora, sino para el perdón de todos los pecados. Y esta es una verdad trascendental en la Escritura. La puedes encontrar desde principio a fin. Perdón de pecados. Y te voy a decir algo para que no te sorprendas. Los creyentes en Cristo seguimos siendo perdonados. Por eso Pablo habla de todos los pecados. Y esto habla de toda la vida de la persona. No tiene que ver con me perdona hasta hoy, sino que me perdona todo. Todo. Su perdón, que es una verdad completa en la Escritura, alcanza todo lo que somos. Dios es un Dios que tiene la intención de perdonar.
En el Salmo 133 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Isaías dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, Dios te dice esto, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón del pecado es la característica esencial de lo que predicamos. Si estuviste prestándome atención, continuamente estuvimos hablando de lo que implica el perdón de los pecados. Jesucristo derramó su sangre para limpieza. Y Pablo va a utilizar una ilustración de cómo nuestro Señor perdona nuestros pecados. Y va a decir en el verso 14 lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio, pero escuchá bien, y clavándola en la cruz. La cruz es el instrumento por el cual Dios decidió que el hombre sea perdonado. Y allí en esa cruz no estuvimos ni vos ni yo. No estuvo nadie de los que está presente, ni ninguno de los hombres que considero que estén escuchando ahora la palabra. Hubo muchos que murieron en la cruz, aún muchos seguidores del Señor. Pero en esa cruz, en la cruz de Cristo, solo pudo estar Él. Porque en la cruz de Él se hizo evidente esto que Pablo va a decir en 3 verbos: anulando, quitándolo y clavándolo. Este acta es un certificado que se escribía a mano en la antigüedad, cuyo fin era el demostrar que alguien había tomado una obligación. Y esa obligación le implicaba a esta persona que se había comprometido una deuda. Por lo tanto, tenía que cumplir aquello que había firmado. Esta acta, que tenía un decreto y que viene de la ley de Dios, a nosotros nos señalaba como deudores. ¿Y cuál es tu deuda? ¿Cuál fue mi deuda? La deuda se llama pecado. La ley de Dios dice que aquel que falla en un punto en cuanto a la ley se convierte culpable de todos. Así que si mentiste, que es obvio, si alguna vez miraste mal a alguien, si alguna vez incumpliste alguna promesa, si alguna vez pensaste mal, te puedo asegurar que se evidencia lo que la palabra de Dios dice, que todos somos pecadores. Y eso está escrito, es algo que tenemos como deuda. Esa deuda no podía ser eliminada ni cancelada, excepto por la cruz. A Dios le plació que su Hijo fuese a la cruz para que todo aquello que era contra nosotros sea anulado, quitado y sea clavado. Pero no fuimos nosotros los que padecimos eso. Fueron nuestras culpas las que allí fueron clavadas. Fue nuestra maldad la que llevó a Jesús a que ocupe nuestro lugar en la cruz. Así que Jesucristo es el único que puede dar perdón completo, porque Él hizo todo, lo entregó todo. ¿Hasta dónde llegó? Hasta la cruz. Finalmente, en Cristo hay victoria completa, solamente en Él. No se requiere ningún orden de méritos. Se basa, ¿sabes en qué? En la cruz. En el verso 15 Pablo va a ratificar esto, pero lo va a decir en un sentido positivo. Porque en un sentido negativo, la cruz sirvió para que nuestro pecado sea anulado, pero clavando al Señor en la cruz. Ahora en el 2.15 va a decir, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Mirás, ¿sabés que si hay alguien al que le gusta acusarnos delante de Dios con respecto a los pecados? Es al enemigo. Y la realidad es que esto no solamente es algo que nosotros los creyentes entendemos en cuanto a nuestras maldades, sino que también entendemos que el mundo está preso por este enemigo, que hace fácil el pecado hacia la humanidad, los vuelve esclavos. No se ve, pero tiene un poder que Pablo habla sobre ellos como principados y potestades.
Y él dice que en la cruz se logró un triunfo como ningún otro. Y lo va a mencionar como una exhibición pública, como un despojo. Y esto sucedía en la antigüedad cuando los romanos traían a los presos de guerra. Si había una guerra en la antigüedad con respecto al imperio romano, el imperio traía a sus presos a la rastra. Y esos presos eran una muestra evidente de que el imperio había logrado la victoria. Era una exhibición pública que a esos caídos en combate y que sobrevivían, que les esperaba quizás las cadenas, era una exhibición pública de vergüenza. Mirá, Cristo triunfó donde todas las personas creyeron que Él fracasó. Cristo triunfó en el lugar donde se lo ejecutó, donde Él entregó su vida para salvar. Y no solamente triunfó para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados, para que nosotros no vivamos más presos de los mismos, sino que también triunfó en cuanto al enemigo, en cuanto a las influencias que éste tiene sobre los hombres. Ahora, la pregunta que amerita es, sabiendo que Cristo hizo todo para salvarte, ¿qué decisión vas a tomar con respecto a Él? Se trata de la fe, se trata del arrepentimiento. Él está dispuesto no solamente a salvarte, sino a perdonarte y a darte una vida que sea como la que nunca imaginaste, que sea en victoria con respecto a todo aquello que quizás hoy sea lo que te mantiene preso, alejado de Dios y envuelto en lo que estás envuelto. En Cristo está la respuesta. Que Dios te bendiga.